abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 57. Abra su Biblia, vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Isaías capítulo 57, perdón, es el 51. Isaías 51, versículos del 9 al versículo 16. Isaías 51, versículos del 9 al versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá a Nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Qué es mortal y el hijo de hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Bien, en esta porción, hermanos, Dios está hablando a su pueblo. Dios está exhortando a su pueblo y le está consolando, ya que su pueblo iba a recibir en un futuro próximo a la fecha que se escribe esta porción, iba a recibir una persecución, iban a ser deportados por sus enemigos, pero Dios les promete que aún en ese tiempo Dios los iba a salvar, los iba a guardar y los iba a proteger. Note lo que dice, por favor, el Salmo capítulo 27, ahora el versículo 1. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo 27, uno de mis salmos favoritos. Salmos 27, 1. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? Y pregunta, ¿de quién he de atemorizarme? Hermanos, siguiendo con nuestra serie, Guarda tu corazón. Y en esta serie, guardando nuestro corazón en diferentes tiempos, en la noche de hoy quiero compartir con ustedes el mensaje, hermanos, el tema: guarda tu corazón en tiempos de peligro y en tiempo de distracción pública. Guarda tu corazón en tiempo de peligro y en tiempos de distracción pública. Dice el salmista: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Dice el salmista David. Oh, hermanos, guarda tu corazón en tiempos de peligro, en tiempo de distracción pública. Déjenme decirle, hermanos, que hasta los mejores corazones han sido opacados y han llegado a estar esclavizados aún por el temor. Note lo que dice Levítico 26, versículo 36. Levítico 26, el versículo 36. Vaya al Antiguo Testamento, Levítico 26, versículos 36. Dice así: y a los que queden de vosotros, Dios le dijo, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que al sonido de una hoja que se mueva, los perseguirá y huirán como antes
ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Hermanos, Dios le dijo a su pueblo que si ellos se rebelaban contra él y si ellos no consideraban sus estatutos, no consideraban su palabra, si olvidaban de Dios, el Señor les traería sobre ellos, hermanos, una nación a los cuales llevaría como cautivos, y Dios lo cumplió. Y Dios le dice que aún estando allá en esa nación extranjera, en una lengua que no entendiera, en un país cuya lengua no entendiera, Dios le dijo que sus corazones, Dios les infundiría tal cobardía que en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja, imagínese usted, el sonido de una hoja cayendo ahí los iba a atemorizar, los iba a espantar de tal manera que ellos, hermanos, se iban a huir, iban a caer como el que huye al que es perseguido por la espada del enemigo. Y hermanos, dice caerán sin que nadie los persiga. ¿Alguna vez usted ha pisado algo o ha tocado algo y se ha asustado pensando que era algo que le podía hacer daño? Déjenme decirle, hermanos, Dios no quiere que andemos en temor. Dios no quiere que andemos, hermanos, esclavizados bajo este sentimiento y esta emoción del temor. Como dije, hermanos, aún los corazones más valerosos han llegado a estar presa o han sido presa del temor. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos cristianos hoy en día no están bajo el temor por la situación en que estamos? ¿Cuántos creyentes, hermanos, no están viviendo en temor por la situación de la pandemia? Mire conmigo, por favor, primera a los Corintios. Vaya, por favor, primera a los Corintios. Aún el gran apóstol Pablo reconoció que él estaba, hermanos, teniendo algunos conflictos espirituales, algunas situaciones personales, hermanos, que llevaron a él. Según a los Corintios, capítulo 7, versículo 5. Según a los Corintios 7, verso 5, note lo que dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos, ¿qué, hermanos? Fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro, ¿qué? Temores. De dentro, temores. Aún el apóstol Pablo, aún ese gran siervo de Dios, dijo una vez: de fuera conflictos, de dentro temores. Pero estas cosas, hermanos, no deben ser así en nosotros. Los creyentes, hermanos, debemos tener un espíritu más elevado. El salmista, allá en el capítulo 27, Salmo dijo, hermanos: el Señor es mi luz y mi, ¿qué, hermanos? Y mi salvación. Y pregunta: ¿de quién he de temer? ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién temeré? ¿De quién ha de atemorizarme? Ningún creyente debería estar en temor. Los únicos que deberían sentir temor son aquellos que están viviendo en el pecado, alejados de Dios, los cuales le espera, hermanos, una retribución por su pecado, los cuales, hermanos, están en peligro, que si mueren hoy mismo van a caer directo al infierno por toda la eternidad. Son los únicos que deberían vivir, hermanos, en temor. Pero nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que tener confianza en el Señor. Tenemos que tener confianza en el Señor. Ahora, hermanos, el temor es algo que está en todos los seres humanos. Todos en algún momento hemos sentido temor. Y no diga que no, porque es así. Es, hermano, un sentir que Dios ha
puesto en cada ser humano. Y el temor, hermanos, en sí no es malo si uno, hermanos, lo usa para el propósito que Dios lo dejó, porque yo pienso que todo lo que Dios dejó es perfecto, solo que a veces desvirtuamos las cosas. Todo en su contexto es perfecto. Pero Dios lo dejó, el temor, para que nosotros sintamos ciertas prudencias y seamos precavidos, como lo fue Jacob cuando regresaba de allá de donde su suegro de Padán Aram, y se iba a encontrar con Esaú su hermano, y él pidió a Dios que le librara de su hermano porque le temía. Y envió y se comportó prudentemente, envió dones y obsequios a su hermano Esaú para aplacar y mitigar el enojo que había tenido hacía más de 20 años. Él actuó con prudencia. El temor, hermanos, nos lleva a actuar, debería llevarnos en un contexto correcto, debería llevarnos a actuar, hermanos, a actuar prudentemente. No insensatamente. Usted va por un callejón que se ve tenebroso, hay un montón de hombres que están fumando, están tomando, y usted ve y dice, bueno, aquí yo corro peligro, o piensa, mejor voy por la otra calle. El temor nos lleva a actuar con cierta prudencia. El temor debiera llevarnos, hermanos, a actuar con cierta reverencia, hermanos. Pero estoy hablando, hermanos, en guardarnos del temor, de esa timidez, de esa falta de confianza, hermanos, en nosotros mismos, de esa emoción que invade nuestro corazón en momentos de peligro, que nos distrae, que nos debilita y aún que nos saca de cumplir del propósito que Dios tiene para con nosotros. Ese temor que lleva a las personas a utilizar incluso algunos medios ilegítimos para cumplir un propósito. Mucha gente por el temor miente. Mucha gente por el temor a conservar su trabajo miente para quedar bien. Mucha gente por el temor, por la situación, por un problema, o hace cosas que no debe, por el temor los lleva a hacer cosas irracionales incluso. Estaba viendo, hermano, cuando empezó eso la pandemia, que uno de los artículos más vendidos en los supermercados era el papel higiénico. Yo no sé a qué nos llevó a la gente a hacer esas compras de pánico, que se le llama compras de pánico porque compran cosas que no van a ni a necesitar en tanto tiempo. El temor los lleva. El temor los atrapa. Dios dice, guarda tu corazón. Y Dios, la Biblia habla, hermanos, mucho sobre el temor. La Biblia, hermanos, nos habla mucho sobre el peligro de estar en temor en nuestro corazón. ¿Por qué? Número uno, hermanos, porque Dios, hermanos, quiere que nos guardemos del temor. ¿Sabe por qué, hermanos? En primer lugar, porque Dios está gobernando en cada situación. Incluso en los tiempos de juicios, en los tiempos de injusticia y en los tiempos de engaño, aún Dios está gobernando y controlando. Dios jamás dejará de controlar la situación en todo tiempo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6, el capítulo 6 de Apocalipsis nos habla de los 7 juicios, los 7 sellos, que son los 7 juicios de Dios sobre la tierra en el tiempo de la tribulación, después del rapto, después que nosotros, los creyentes, seremos arrebatados. Dios va a mandar esos juicios, pero no, hermanos, va a haber agentes que lo van a cumplir, agentes del mal. Pero note el capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona,
y salió venciendo y para vencer. Ese habla del anticristo. El versículo 6, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Otro juicio, que cuando Dios quita cada sello, el enemigo viene y va a hacer desastres. Luego el tercer sello habla del hambre. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, ¿quién? El Cordero. Oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oía una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por un denario. Un denario, para que usted tenga idea, era el salario de un jornalero en el día. Como el salario mínimo, que es como $20 o 10 y algo de $16 en nuestro país actualmente, 2 libras de trigo va a costar un día de trabajo. 2 libras. Y esto nos habla de la escasez que va a haber en el mundo. Esto nos habla del hambre que va a venir por las plagas, por las guerras, por la destrucción que va a venir. 2 libras, un día de trabajo. Si usted se queda en la tribulación, si usted no es salvo y usted se queda en la tribulación, usted tiene que trabajar un jornal diario para comprar 2 libras de trigo y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Dios le dice. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Versículo 9, el quinto sello, habla del martirio. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? La tribulación va a haber gente salva, pero van a morir. Y se les dieron vestiduras blancas, que se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Y había otro sello, el versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí que hubo gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higueras deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y habla, hermano, de las catástrofes que vienen de otro sello. Pero, hermanos, en cada una de estas cosas es el Cordero el que quita el sello. Dios está en control de todas las cosas. Aún de esta plaga que está, Dios está en control. ¿Por qué temeré? ¿Por qué voy a temer? Si Dios está en control, si mi Padre Celestial está en control de cada una de las cosas que está sucediendo en este mundo, ¿por qué hay cristianos que están acobardados y atemorizados por esta situación? Yo entiendo a los incrédulos. Hoy hablaba con un incrédulo y está hasta alarmado, hasta no más. Dije, pobre hombre.
No tengamos temor. Dios está en control. Número 2. ¿Por qué, hermanos, cuidar nuestro corazón en este tiempo de pruebas, en este tiempo de disturbios y de descontrol social? Porque Dios, hermanos, nos recuerda que Él actúa con amor hacia nuestro favor. Dios, en medio de tantas pruebas y tantas cosas que pueden venir, Dios actúa con amor a nuestro favor. La Biblia dice, busque por favor en el libro de Zacarías, eso es antes de Malaquías, ahí está Zacarías capítulo 2, versículo 8. Dios le dice a su pueblo lo siguiente: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque Él que os toca a la niña de su ojo. Mire qué tremenda promesa. ¿Por qué tener temor? ¿Por qué tener temor? Si Dios actúa en favor y Dios nos ve como la niña de su ojo. Eso nos habla y nos recuerda el cuidado que Dios tiene para con nosotros, el cuidado, la protección que Dios tiene para con su pueblo. En Isaías 54, versículo 5, la Biblia nos dice, hermanos, que Él es el refugio, Él es el Rey de los ejércitos. ¿Quién podría atravesar a este ejército para atacarnos a nosotros? Isaías 54, versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. ¿Por qué temer en tiempos difíciles? Guarda tu corazón del temor. Guarda tu corazón. ¿Por qué temer en tiempos difíciles? Ya sea pestilencia, ya sea tempestades, calamidades, catástrofes, hambre. Él es nuestro hacedor. Él es nuestro Padre. Se dice, hermanos, de John Wesley. John Wesley fue un gran predicador. Y él, antes de ser un gran predicador, se disponía a venir a América, a Estados Unidos, para llevar unas campañas evangelísticas. Él era de Inglaterra. En aquel tiempo no había aviones, había que cruzar el océano en barco para poder llegar de un lado al otro. Y en el Atlántico, si usted sabe, se levantan grandes tempestades. Iba en este barco y el capitán hizo meter a todos los pasajeros a sus camarotes o a sus recámaras. Y él se metió temorizado de la tormenta porque estaba embravecido. Pero escuchó un canto que venía de la proa del banco, de afuera. Allá había un grupo de hombres cristianos llamados los moravos, que como no podían pagar un camarote, se quedaron en el bagaje, en el equipaje allá al frente, recibiendo la tormenta, recibiendo el agua y la tempestad del mar. Walt Wesley dijo: ¿por qué ellos están así? ¿Por qué ellos están tan tranquilos? Y fue y habló con uno de los jóvenes. Y él dice: nosotros cantamos y alabamos a nuestro Dios, porque Él es el que está en control de todas las cosas. En ese momento Juan Wesley se sintió tan insignificante y examinó su vida. Se sintió, hermanos, que su fe le faltaba algo que a él le diera esa seguridad. En ese momento él entendió: yo no tengo a Dios. Juan Wesley reconoció a Cristo en ese viaje como su Salvador personal, siendo un predicador. Oh, hermanos, déjenme decirle, así como esos moravos, Dios está en control incluso de las tormentas, incluso de los ataques, incluso de las pestes. Él está en control. ¿De quién temeré? ¿Por qué he de atemorizarme?
Número 3, hermanos, guarda tu corazón. Dios, tercer lugar, guarda tu corazón porque Dios nos manda a que no nos alarmemos a pesar de los peligros y las turbaciones. Mire por favor Lucas capítulo 21, versículo 9. Lucas capítulo 21, el versículo 9, hermanos, dice así: y cuando oigáis de guerra y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y en cárceles, y seréis llevado ante reyes y ante gobernantes o a gobernadores por causa de mi nombre. Pero ¿qué le dice el Señor? Cuando oigáis de todas esas cosas, de guerras, sediciones, no os alarméis. No os alarméis. En Filipenses capítulo 1, el versículo 28, dice también, Filipenses 1, versículo 28, y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. En Mateo 10, 26 también nos dice, hermanos, que no debemos temer. Mateo 10, 26 dice así la palabra: así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Versículo 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué dice Dios, hermanos? No temáis. Es un mandato de Dios. No temáis. Muchas veces tenemos temor a la voz de un hombre. Dios le preguntó al pueblo de Israel, le preguntó a su pueblo acerca de esos que los habían amedrentado. Allá en Isaías 51, versículo 13, y ya que te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, es decir, de aquel hombre, cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que te aflige? Oh, hermanos, tú y yo debemos recordar que, hermanos, no hay nada que nos pueda afligir si Dios no lo permite. No hay nada que nos pueda afligir si Dios no lo permite. Y a veces tenemos más temor de lo que dice un hombre. Tenemos más temor de lo que dice en la noticia. Tenemos más temor de, la situación se ha empeorado y la gente está preocupada y la gente está entrando en temor. Pero no tenemos temor de lo que Dios dice. No tenemos temor de lo que Él nos dice. Pero el cristiano están turbados con estas cosas pasando. Cristo dice: no temáis. Yo te voy a enseñar a quién debes temer. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. A ese temed. Muchos cristianos están atemorizados. Número 4, hermanos. ¿Cuántos problemas te ha traído el tener temor? ¿Cuántos problemas nos hemos metido por tener temor? Muchas veces el creyente, por el temor, a ver, ¿qué voy a comer? A veces por el temor a las cosas que va a pasar en el futuro, dejas de ser fiel a Dios, no das tus diezmos y luego terminas pasando más difícil la quincena. Por el temor al hombre, tienes temor del hombre, perder tu empleo, y estás dispuesto a mentir y fallarle a Dios para quedar bien con el hombre.
Tienes temor, hermano, por el temor quedas mal, no pagas tus compromisos a tiempo. Por el temor, voy a cuidar, voy a ver cómo yo me sostengo, voy a ver cómo yo salgo y me veo por mis necesidades. Y quedamos mal y no cumplimos nuestros compromisos por el temor. El temor nos lleva a hacer cosas que no están bien. El temor. Pero a Dios no le tememos. A Dios no le tememos. Hermanos, no temáis. ¿A dónde está la voz del hombre que hace alboroto? ¿Dónde está el furor del que aflige? Pregunta Dios. ¿Dónde está el furor del que aflige? Dios nos manda a no alarmarnos a pesar de los peligros y turbaciones. Número 4, hermanos. Otra vez, ¿cuántos problemas hemos traído, hermanos? Hemos traído por andar en temor. En este tiempo, como iglesia, como congregación, pregúntese, ¿está Dios contento con lo que tú y yo estamos haciendo por Él? Las almas que están siendo ganadas. Muchas veces, hermano, ¿sabe qué, hermano? Que yo veo, el temor nos ha llevado a no hacer más por la obra de Dios. El temor nos ha hecho olvidar de nuestra responsabilidad delante de Dios. El temor, hermanos, nos ha hecho desistir del llamado de Dios para salvar al pecador. Hermanos, hay gente muriendo de coronavirus. Hay gente muriendo, hermanos, ¿y qué estamos haciendo nosotros? El temor nos ha llevado a meternos en nuestras cuevas. Allá se criticaba a un pastor porque estaba llevando bolsas de comida sin máscara. Un pastor no anda huyendo. Un pastor, dice la Biblia, su vida tiene que dar por las ovejas. O no anda escondido. Ese es un pastor, es un siervo de Dios. No estaba escondido. Se criticó, pero es un siervo de Dios y murió con las botas puestas y no andaba en temor. ¿Estamos haciendo algo en la obra de Dios? ¿Estamos haciendo algo? El temor nos ha llevado a no hacer nada por Dios ni para Dios. Pregúntese. Yo estoy diciendo que vamos a salir el sábado a ganar almas, como lo hacíamos antes. No porque tenga temor de que me vaya a contagiar, sino porque mucha gente tal vez no le voy a poder ni siquiera ganar, porque van a decir, oye, ustedes no están haciendo bien. Pero sutilmente podemos hacer el evangelismo de otra manera. ¿Con cuántas personas no habla usted? ¿Con cuántas personas no se topa usted? ¿A cuántas personas no conoce que hasta por teléfono pudiera testificarle y no lo hace? Por temor. Por el temor que ¿qué me va a decir? Por el temor a ser rechazado. Temed más bien a ese que está allá arriba. Temed más bien al que está allá arriba. Número 4, número 5, hermanos. Hay más mal en las cosas que tenemos que en las cosas que tememos. Lo voy a decir de nuevo. Hay más mal en las cosas que tenemos que en las cosas que tememos. ¿Qué son las cosas que tenemos? La Biblia dice que todo ser humano es pecador. La Biblia dice que el pecado está arraigado en nosotros. Hermano, a veces le tenemos más miedo a ese virus. El virus invisible, ahí está el virus. Sí, pero el pecado también es invisible y ahí está en nosotros. Y el pecado destruye nuestras vidas, aunque tenemos un mal, ese virus que pudiera perjudicarnos incluso hasta la muerte, que para el creyente es ganancia. No obstante, su poder no avanza. En cambio, hermanos, el pecado, que es sucio, vil y traicionero, nos perjudica, nos arruina, nos destruye y destruye a otros. Y
debiéramos, y destruye la obra de Dios. ¿Cuántos cristianos, hermanos, son una piedra de tropiezo para otros? He hablado con gente tratando de hablarle, de ganarle, y me han dicho familias de miembros de la iglesia, y me han dicho, ¿para qué yo voy a su iglesia, pastor? Si mi familia tiene un mal testimonio, ¿para qué yo voy a ir? Mire, esa gente se está yendo al infierno por mal testimonio, que no es congruente con lo que dice la palabra de Dios. No es congruente. Entonces, hermano, así me han dicho la gente. Yo no estoy inventando. O iré a otra iglesia. Iré a otra iglesia. Menos ahí. El pecado destruye el testimonio de Cristo. El temor no es más que una emoción que se multiplica y se aumenta. Representa los problemas mucho mayores de lo que en realidad son. Aumenta, alarma las cosas, las engrandece más de lo que en realidad es. Y eso es lo que han hecho ver con esto. Pero el pecado sí destruye. No se habla del aborto, que es pecado. No se habla de eso. Eso sí es pecado, eso sí destruye. No se habla de la homosexualidad. No se habla de esos pecados. Y yo creo que Dios está airado. Por eso Dios ha permitido todo esto y a nuestras naciones que han sido las más golpeadas. Porque están jugando con estas cosas. Y a nuestros gobiernos les ha pasado todo eso y se les ha complicado toda la cosa. Por el pecado, hermanos. Por el pecado. Pero no tenemos temor de su palabra, no tenemos temor de su autoridad, de su voluntad. Israel, hermanos, tenía más temor del mar, más temor de los egipcios, más temor del desierto, más temor de la escasez de agua, del peligro aparente. Pero eso no fue lo que los destruyó. No los destruyeron los egipcios, no murieron ahogados, no quedaron en el desierto muertos de sed, no murieron, hermanos, de hambre. Dios le dio pan, Dios le dio agua. Lo que ellos pensaban que era su peligro, no, en realidad no era. El peligro mayor y su problema mayor era su pecado, era su incredulidad. Y así pasa con muchas de nosotros. Estamos más preocupados. Hay más mal, como dije, en las cosas que tenemos, en las actitudes y en nuestros pecados que tenemos, que a lo que nosotros le tememos. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Porque lo que tú puedes hacer puede destruir a mucha gente. Lo que yo puedo hacerte puede destruir mucho. Más. ¿Qué podemos hacer para vencer el temor? Número 1, recuerda las promesas del Señor. Él dice en su palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. Quién sabe lo que Dios está haciendo en este tiempo está trabajando en mucha gente para que reciban el Evangelio. Allá en el libro de Eclesiastés capítulo 8, versículo 12, note lo que dice Eclesiastés 8, el versículo 12. Mire por favor Eclesiastés capítulo 8, versículo 12. Eclesiastés 8, versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que buscan o a los que Dios temen, los que temen ante su presencia. Recuerda las promesas. ¿Qué puedo hacer para vencer el temor? Recuerda las promesas. Dice aquí, hermanos, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia. Recuerda las promesas del Señor. Dios
dado muchas promesas. No temas. No temas del peligro aparente. Lo que te dicen. Teme a Dios. Teme a Dios. Primeramente, hermanos. Yo no estoy diciendo, hermanos, que tú ahora vas a salir por ahí como sin prudencia. Ya dije que al principio de este mensaje dije que hay que ser prudente. Sí, hay que ser prudente. Pero tampoco andemos con temor. Dios está en control de todas las cosas. Eso deja para los impíos. Eso deja para los que no creen en Dios. Pero nosotros tenemos que tener temor a Él. Número 2. ¿Qué podemos hacer para vencer el temor? Recuerda la forma en que Dios te ha ayudado en el pasado. Dios ha sido fiel en el pasado. Hay escasez. Dios ha sido fiel en el pasado. Dios va a ser fiel en el presente. Dios va a ser en el futuro. Dios ha probado que Él es digno de su confianza. Número 3. Haz el bien. Haz el bien. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 13, rápidamente, note lo que dice 1 de Pedro 3 versículo 13, 1 de Pedro capítulo 3, note lo que dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 3 versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La Biblia dice en Proverbios, el justo huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Cae una hoja y no se asusta. Haz el bien. Y esto de hacer el bien gana almas. Gana almas. Háblale a otros. Yo estoy diciendo, hermano, no vamos a poder salir a ganar almas, sí. Pero sí podemos hablarle a las personas, aprovechar las oportunidades. Espero que me escriba, me dice, pastor, gané una persona, testifiqué a esta persona. Esta semana mi esposa testificó una joven por teléfono. Esta semana también le hablé a una persona en un taller, un hombre. Hay que buscar la oportunidad de ganar almas para Cristo. Iglesia, ya es tiempo que dejemos de estar dormidos y hagamos más por la obra del Señor. Es tiempo que dejemos que el temor haya consumido nuestra labor y estemos dispuestos a hacer la obra de Dios. Número 4, hermanos, limpia tu conciencia con la sangre de Cristo. Otra vez dice el Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y justo porque Dios nos ha limpiado. Tal vez tú has sido manchado con esto del temor. Pídele del Señor que te limpie y que te dé esa confianza para seguir adelante. Ejercita tu fe. Número 5. Ejercita tu fe y tu confianza en Dios en un tiempo de desconcierto. Note lo que dice Salmo 56, versículo 3. Salmo 56, 3. El cristiano debe ejercitar su fe. El cristiano debe mantener su fe puesta en el Señor. Debe esperar en Dios. Debe confiar en Dios. Salmo 56, 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay. 56, perdón, 3. Disculpen. En el día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice, en el día en que temo, yo en ti confío. ¿Usted tiene temor de qué será mañana, de la escasez? Usted no tiene que andar llamando a los hermanos y pidiéndole. Usted confía en Dios. Usted pídale a Dios. Y Dios de una manera va a hacer que el hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal, Dios pueda hacer de bendición a través de esa persona. E incluso hasta los incrédulos.
Estaba asombrado, un testimonio de una hermana que va a hacerle una operación a una incrédula allá en el mercado en Chiriquí. Dijo una señora que vende, no sé qué vende ahí en la calle, en la Chiriquí, y dijo, pusieron cartelones para apoyar la operación de una hermana, y una incrédula llamó y dice, yo no sé ni quién es esa persona, yo la voy a apoyar, porque esa es una obra. Aún gente que tú no conoces, Dios puede usar. Aún gente que no conocemos, no tenemos que andar llamando y pidiendo. No, hermanos, clame a Dios, ejercite su fe en Dios. Nunca va a aprender a confiar en Dios, siempre va a vivir en el mismo nivel. Confíe en Dios, no deje que su temor y su impaciencia le haga menguar y esté presa de ese temor. ¿Qué voy a hacer? Otra vez, hermano, pague sus cuentas primero, cumpla con la gente y confíe en Dios y Dios le va a sustentar. Primero, quede bien y deje su necesidad al Señor. Y créale, hermano, yo se lo estoy diciendo, hermano. Yo no estoy diciéndole algo que yo no estoy viviendo, hermanos. Yo estoy diciéndole algo que yo he vivido por años. Por años. He visto la mano de Dios, que Dios no lo digo con toda confianza. Yo sé que Dios no me va a dejar mal, porque Él es fiel. Porque Dios es fiel. En el día en que temo, yo en ti confío. Y número 6, hermanos, ¿qué hacer para vencer el temor? Recuerda las promesas. Recuerda la forma en que Dios te ha ayudado en el pasado. Haz el bien. Limpia tu conciencia con la sangre de Cristo. Ejercita tu fe y tu confianza en Dios en tiempo de desconcierto. Y número 6, hermanos. Piensa en honrar el cristianismo y no tu propia seguridad personal. Piensa en honrar a Cristo, su palabra, su iglesia, el cristianismo, y no pienses en tu propia seguridad personal. Sé fiel. Sé fiel en tus diezmos, en tus ofrendas a misiones. Que el nombre de Cristo siga adelante. Que los misioneros puedan tener su sustento. Gane almas. Y no esté nada más pensando en su propia seguridad personal. Porque el día que el Señor venga, se cree, hermano, que todo eso puede que se arregle, hermanos. Pero no seamos, hermanos, ingenuos. La venida del Señor está cerca. Y lo que más el diablo quiere es que menos gente conozca el Evangelio. Y nosotros en nuestra casa, en nuestra guarida, por salvar nuestra vida, estamos dejando que gente se pierda en el infierno. Escucho testimonio de hombres, he leído de testimonio de hombres que incluso estuvieron dispuestos a predicar el Evangelio en islas donde solamente habían gente con lepra, exponiendo sus vidas con tal de ganar a otros para Cristo. Leí sobre este grupo de morados que incluso estuvieron dispuestos, hermano, a venderse como esclavos en Haití a un terrateniente para ganar a un pueblo de esclavos. ¿Qué estamos dispuestos, hermanos, a hacer? No dejemos que el temor nos lleve a una vida improductiva para Dios. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, para escuchar y aprender de tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a no vivir en temor, a no estar en temor por qué voy a comer, qué beberemos, qué comeremos, qué vestiremos. A no estar en temor en pensar qué va a pasar con esta situación. ¿Harán la vacuna? ¿No harán la vacuna? Oh Señor, en tu palabra hay promesas.
Tu palabra dice en el Salmo 91 que tú, Señor, tú nos guardas. No tendremos temor de peces destructoras. Pero eso es para aquel que ha confiado en Dios. Que guardemos nuestro corazón, Señor, y que hagamos lo correcto, aún en tiempo de pruebas. Bendice este mensaje, Señor. Así seguimos orando. Usted que está ahí viendo este video, le hago la pregunta: si usted llegase a morir hoy, ¿a dónde iría su alma? ¿Se ha puesto a pensar? Si usted muere en sus pecados, usted está en un gran problema. Si usted muere en sus pecados, usted va a ir directo al infierno. La tierra se lo va a tragar y usted quedará condenado por el resto de la eternidad. A ese es que debes de temer, no a un virus que puede destruir tu cuerpo. No, teme más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. A ese teme. Y ese es Dios. Él es santo y Él aborrece su pecado. Pero Dios ha hecho algo bueno por usted y por mí. Él ha enviado a su Hijo unigénito para entregarlo por su pecado, por mi pecado, para que tengamos el perdón, para que tengamos salvación. ¿Por qué no lo acepta? ¿Por qué no lo invita a entrar en su corazón? ¿Por qué no le pide al Señor que le perdone todos sus pecados? Él promete en su palabra limpiarlo de toda maldad con esa sangre que Él derramó en la cruz. ¿Por qué no le pide al Señor que le salve? Haz esta oración. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento de mis pecados. Me humillo delante de ti. Te pido perdón, Señor. Creo que enviaste a tu Hijo para morir en la cruz. Señor Jesús, sálvame y llévame a tu presencia el día en que muero. En tu nombre. Amén y amén. Dios le bendiga. Gracias por ver nuestros videos en el canal de la iglesia, en el YouTube de la iglesia. Dios le bendiga ricamente. Cualquier cosa, ahí están los teléfonos. Con gusto le atenderemos.